Hablemos de los mínimos detalles en el G-Code, que siempre son aquellos que llaman nuestra atención. Por ello, la mayoría de nosotros sabemos que esos pequeños detalles, aquellos que para muchos pueden parecer insignificantes, son los que nos dan las respuestas que esperamos siempre con ansias. Vamos a hablar nuevamente del anuncio del G-Code cuando nos cuentan acerca de su programa de viaje que se estrenará este 8 de agosto. Como ya había dicho con anterioridad, estaremos analizando cualquier cosa que salga sobre el programa de viajes del G-Code que se estrenará este 8 de agosto. Así que si no te gusta o te parece repetitivo, te pido que te retires sin dejar ningún comentario desagradable. Voy a estar intensa con esto hasta que llegue el día del esperado estreno, porque yo sé que los que son devotos al G-Code entenderán que esto es algo que estuvimos esperando desde hace mucho tiempo. Y como dije, analizar los pequeños detalles siempre nos lleva más, porque es en ellos donde el G-Code nos demuestra algunas pistas. En este anuncio nos percatamos de varias cosas. En primer lugar, la forma en la que Jungkook mira a Jimin cada vez que habla. Sabemos que realmente esto no es algo nuevo. Jungkook siempre le presta toda su atención a Jimin cuando él habla o hace algo. Puede haber un montón de personas rodeándolos, pero una vez que Jungkook escucha la voz de Jimin, su atención le pertenece completamente. Sin embargo, esto puede llegar a ser mucho más profundo, ya que no es solo la mirada, es la intensidad y la profundidad y la forma en la que Jungkook mira a Jimin. Es como si él fuera algo brillante en ese momento, algo que sus ojos están dispuestos a atesorar. Jungkook no solo parece que lo está observando, sino también como si lo estuviera absorbiendo cada palabra, cada mueca, cada cosa que Jimin haga, cada emoción. Este contexto visual es tan poderoso que incluso sin palabras, parece haber una conversación silenciosa entre ellos. Los ojos de Jungkook, llenos de admiración y afecto, siguen cada movimiento de Jimin con una devoción que es difícil de ignorar. Esta manera de mirarlo no es algo que se pueda fingir o ensayar, es algo natural y genuino, lo cual hace que nosotros como fans del G-Code sintamos aún más esta conexión e incluso nos podamos sentir conectados con ellos. Claro está que Jimin mira de la misma forma a Jungkook, y es que estos gestos son recíprocos. La admiración, el amor y el orgullo que sienten es algo mutuo, y lo podemos ver cada vez que ambos están juntos. Este video del anuncio tuvo un poco de críticas por parte de quienes ya sabemos, quienes aseguraban que Jungkook se alejaba de Jimin porque no quería estar ahí presente. Quiero aclarar este punto. Vale destacar que ambos estaban en un espacio abierto porque estaban en la isla de Jeju. Esto lo indica completamente. Jungkook pudo haber escuchado cualquier cosa y por ello miró a los costados o se puso un poco más al costado de Jimin. No significa que quería estar lejos de él o que no estaba contento. Me parece ridículo que después de haber visto la sonrisa y la emoción de Jungkook en todos los adelantos que hemos tenido, estas personas que carecen de neuronas se atrevan a afirmar que Jungkook está obligado, cuando él ha demostrado más de una vez que hace lo que quiere, siempre con límites, pero siempre demuestra cuando está de acuerdo con algo y cuando no. Nadie lo obliga a hacer absolutamente nada, y mucho menos a pasar tiempo con Jimin. Jungkook, ese Jungkook que todos conocemos, ha demostrado más de una vez que estar con Jimin es algo que siempre atesora y espera que sea así cada día de su vida. Pero hay más detalles que merecen ser mencionados. Por ejemplo, la manera en cómo Jimin se siente cómodo y seguro cuando está junto con Jungkook. Se puede notar en su lenguaje corporal, cómo se relaja, cómo sus gestos se vuelven más naturales y menos forzados. Sus ojos brillan de una manera especial cuando está cerca de Jungkook, y esta seguridad que siente se refleja en su sonrisa y en la manera en la que interactúa con él. Este tipo de interacción no pasa desapercibido para nosotros, quienes solemos analizar cada gesto, cada mirada
y cada palabra intercambiada entre ellos. Además, es importante resaltar que Jungkook siempre busca la manera de estar cerca de Jimin, incluso en medio de actividades, ya sea durante grabaciones, ensayos o eventos. Siempre parecen estar encantados de encontrar un momento donde puedan pasar juntos. Ahora hablemos de otro detalle que no pasó desapercibido, y es que encontramos a Jungkook con lo que parece ser el pendiente de Jimin o viceversa. Como podemos ver, cada uno tiene un arete en cada lado, lo cual parece indicar que se pudieron haber comprado un par y han decidido compartirlo. Esta acción es algo que el G-Code ha repetido en diversas ocasiones. Recordemos que la primera vez que nos contaron sobre su incidente en una tarde lluviosa, donde Jimin y Jungkook pasaron un momento que los marcó a ambos, primero vimos a Jimin con dos aretes, o pendientes depende del lugar como se le diga en tu país. Jungkook también tenía los suyos, pero en la siguiente toma vemos a Jimin con un solo pendiente y a Jungkook con uno extra colgando de su oreja. Esto deja más que en claro que quizás se lo quitó a Jimin. No quizás, realmente creo y puedo asegurar que se lo quitó a Jimin, porque es muy raro que Jimin no tenga uno y Jungkook aparezca con uno extra. Compartir un par de aretes puede parecer una acción simple. Incluso muchos pueden decir que no tiene importancia, pero para nosotros podría ser un símbolo de conexión y un deseo de llevar algo del otro consigo. Es un gesto que parece ser íntimo y personal, que es algo que el G-Code comparte, porque como dije, no es la primera vez, los hemos visto más de una ocasión, compartir ropa e incluso accesorios. Esta acción de compartir es algo pequeño pero significativo, que demuestra una unión y complicidad que va más allá de lo que se ve a simple vista. Suelo escuchar comentarios de personas que intentan desacreditar estas acciones diciendo que ellos lo hacen porque compartían lugar donde vivían juntos, entonces era fácil que uno entrara al armario del otro y pudiera sacar sus cosas. Pero seguimos viendo hasta el momento estas mismas similitudes. Ambos lo parecían usar la ropa del otro y los accesorios, pero ahora se dice que ambos viven en lugares diferentes. Entonces, ¿cómo van a justificar estas acciones ahora? Este incidente de la tarde lluviosa también es un ejemplo perfecto de cómo los detalles no pasan desapercibidos para nosotros y sobre todo para el G-Code. Pero acá vienen varias preguntas. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué quieren demostrar o transmitir con estos pequeños detalles? Está claro que ellos saben mejor que nadie que nosotros prestamos mucha atención a cada pequeño gesto y detalle. Al intercambiar aretes, están enviando quizás un mensaje sutil pero poderoso de su cercanía y la importancia que tienen el uno para el otro. Este tipo de gestos alimentan nuestra situación y la emoción de cada uno de nosotros, que interpretamos estas acciones como una prueba de la conexión y la química que comparten. Recordemos que con el G-Code nada es casualidad, todo tiene un significado detrás que ellos al parecer están más interesados que nadie que nosotros descubramos.